Buenas noches, bienvenidos a WinProfit. Hoy vamos con otro video de proyección semanal. Empezamos con el Standard & Poor's 500, que como vemos ha roto un triángulo de lateralización y ha superado resistencia en niveles de 2714. Luego de superarlas ha hecho lo que al parecer iba a ser un pullback, pero ha roto el soporte y nos podría llevar a niveles nuevamente de 2680 aproximadamente, que sería el próximo soporte a vigilar. O si el precio se devuelve y logra superar la resistencia en el más corto plazo de 2715, ya podríamos verlo proyectado a niveles de 2786. Las bolsas del día de hoy han descendido principalmente porque la rentabilidad del bono americano a 10 años ha superado la barrera del 3%, está en el 3.05%, y esto hace que los inversores se salgan de la renta variable para posicionarse en el bono americano de 10 años. Entonces es el principal motivo porque las bolsas han estado bajando el día de hoy. Esperaremos entonces cómo se sigue moviendo esta semana. Y si hace el pullback, como decía, el triángulo de lateralización, sería una buena oportunidad de compra. El Nasdaq está haciendo casi lo mismo, está principalmente en el soporte de 6.842 puntos, y esperamos cómo reaccionaría el Standard & Poor's, que es el referente para ver qué sucede con el Nasdaq. Si hace el rebote, esto nos podría llevar a máximos anteriores en niveles de 7200, máximos históricos, nos llevaría a alcanzar este nivel de precios. El IBEX 35, como vemos, ha tenido varias semanas alcistas. Como vemos, no ha tenido una corrección importante luego de superar la resistencia de los 1929 puntos, y esperamos a que el precio pueda llegar primero hasta niveles de la media de 200 sesiones en niveles de 10.103 puntos para que retome su camino al alza hacia niveles de 2.556 puntos, donde lo esperan en los máximos anteriores con una gran resistencia. Si miramos el RSI en gráficos diarios, vemos cómo estamos entrando en niveles de sobrecompra, por lo que el precio nos podría llevar a correcciones aún mayores. Si nos vamos al índice alemán, vemos cómo el índice se está comportando muy parejo al IBEX 35. Está haciendo una corrección, ha tenido una subida bastante prolongada, ha tenido una corrección el día de hoy que se ha visto afectada principalmente por la alza de Estados Unidos, pero ha recuperado al final del día, al final de la sesión ha recuperado. Entonces el soporte más cercano sería a niveles de 2840 puntos, y nuestro objetivo estaría en niveles de máximos anteriores en niveles de 13.555 puntos aproximadamente, luego de superar la resistencia de este nivel de 12.840 puntos. Entonces vemos que todavía para el DAX, el índice alemán, estaríamos positivos con este índice. Vamos con el euro dólar, vemos como la semana pasada al cerrar ha tenido una corrección importante, significativa, la cual estábamos esperando, una corrección del precio, y ha retomado su tono bajista, apoyándose por ahora en el soporte inmediato en el más corto plazo en niveles de 1.18. Si superamos este soporte, el precio del euro dólar podría estar en torno a niveles de 1.17 para las próximas semanas, y veremos qué reacción tendrían que sería su próximo soporte luego de superar en el más corto plazo. Si nos vamos con la libra dólar, vemos cómo se comporta muy parecido luego de tener las últimas semanas una clara valorización del dólar a nivel internacional. Estaríamos esperando a que se cumpla este objetivo de doble techo, que nos pueda llevar a niveles de 1.30. Esto sucedería también si el euro dólar bajara a niveles de 1.17 como lo tenemos proyectado. Vemos como en el RSI ya se encuentra en niveles de sobreventa, y quizá para tomar ahora posiciones de venta no sería buena idea, y sería mejor quizá esperar una corrección a niveles primero de la media y de resistencia a niveles de 1.36, y esto sería una zona importante en realidad, y esperar a que el precio pueda retomar su tono bajista en los próximos días. Entonces veremos qué
qué sucede con estos pares que van muy correlacionados. Si vemos el dólar yen, vemos como el rango de lateralización se encuentra en la resistencia inmediata, en niveles de 110 yenes por dólar, y si lo superara, podría hallar el precio a niveles de la próxima resistencia, a niveles de 113.24 yenes por dólar. Entonces, como el dólar se está valorizando a nivel internacional, esto para este par estaríamos alcistas por una valorización del dólar. Entonces estaríamos esperando cómo sigue comportando. Vemos la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas cómo se ha venido comportando en tono alcista, y vemos como el RSI, vamos a marcar, no muestra divergencias en el momento, o si las muestra en este punto. Vemos como el precio aquí hace máximos crecientes y aquí en el RSI son decrecientes. Entonces podríamos ver una corrección importante para el precio a niveles de la neckline del canal, o a niveles de este soporte que antes fue resistencia, a niveles de 109 yenes por dólar, o bien podríamos romper esta resistencia contundentemente al alza. Con el euro yen vemos como no ha anulado el rango de lateralización de la figura que marcamos de rectángulo. Este rectángulo anuló el hombre cabeza a hombro invertido que estábamos revisando, lo anuló por el último mínimo que lo ha superado ese soporte, pero no ha superado el mínimo anterior a niveles de 128.9. entonces el rango de lateralización como tal no lo ha anulado, aunque sí el hombro cabeza hombro invertido, pero igual estaríamos esperando que el precio se torne alcista por en el largo plazo estar en un claro canal ascendente, como vemos aquí. Si pierde este soporte, nos llevaría el precio a niveles aún más bajos de 122,48 aproximadamente. Si vemos el oro, ha roto un soporte muy importante el día de hoy, el soporte de los 1300, y podríamos ver cómo el oro se puede mover a niveles inferiores. Podríamos buscar este rango de lateralización de la zona, un rango corto, nos podría llevar a que el precio se moviera a niveles de 1273 dólares por onza de oro. Entonces estaríamos esperando cómo se comportan. Por lo general el oro y el dólar van una correlación negativa, una correlación inversa, es decir que si el dólar se valoriza, lo contrario sucede con el oro, por lo cual lo estamos viendo demostrado en la sesión de hoy, que contundentemente con una vela bajista en gráficos de 4 horas ha roto el soporte importante para el precio. Si vamos con el WTI, el petróleo, vemos cómo se encuentra un pequeño rango en el momento. Todavía estamos esperando a que este Texas suba a niveles de 76 dólares por barril y el Brent a 80 dólares aproximadamente, por la OPEP querer llevar el precio a niveles de 80 dólares principalmente para el Brent, lo que arrastraría al WTI. Entonces estaríamos esperando cómo se comporta el precio, aunque nos muestra divergencia en el RSI, por lo cual podemos ver corrección en los próximos días. Nos muestra esta divergencia en este punto, como vemos nos muestra máximos crecientes en el gráfico en este punto, y en el RSI nos muestra máximos decrecientes, por lo cual es una divergencia clara que estaríamos esperando cómo se comporta, y si nos hace una corrección demasiado grande podríamos estar cerrando posiciones que tuviéramos compradoras y alcistas. Si vemos la media de 200 sesiones, gráfico diario está alcista, aunque un poco lejos, entonces podríamos ver, como decía, correcciones para este activo. Si nos vamos con las acciones a las que les llevamos seguimiento, vemos como AMAT está llegando casi a nuestro objetivo que teníamos planteado, luego de que viéramos que está respetando una clara línea de tendencia alcista, además de la media de 200 sesiones que la hace rompimientos falsos, y estaríamos esperando a que el precio se moviera a niveles de 60.40 dólares por acción aproximadamente. Continental se encuentra un poco quieto,
está teniendo una subida, como vemos, mínimos crecientes, una tendencia alcista claramente en el corto plazo y en el largo plazo también, luego de marcar esta línea de tendencia en un periodo de tiempo más largo. Como vemos, el Fibonacci lo trazamos y ha corregido el 61.8% del último impulso, o el 38.2 si lo marcamos al revés el Fibo, y estaríamos pendientes de que el precio no perdiera niveles de 212 puntos, porque ahí sí veríamos el precio niveles mucho más inferiores, pero como vemos está respetando el Fibonacci y esperamos a que se pueda llegar al 100% del último retroceso, del último impulso, que serían niveles de 257. Entonces estaríamos esperando que Continental pueda llegar a superar esta resistencia en el más corto plazo de 228 y luego moverse con el camino un poco más libre en su tono alcista. Vemos como Google ha marcado, si podemos ver, un doble suelo en este punto, ha superado esta resistencia importante que era para el precio, niveles de $1.095 por acción aproximadamente, y como ha hecho lo que creíamos que era un pullback, pero al parecer es una corrección más grande. Esperaríamos que el precio no perdiera mínimo en niveles de $986 y que respetara línea de tendencia ascendente y media de 200 sesiones alcista claramente, lo que nos lleva a que el precio pueda llegar a máximos anteriores de $1.161 por acción o 1.198 máximos históricos. Como vemos, las acciones que analizamos son acciones fuertes, son acciones que han tenido un recorrido alcista durante varios tiempo. En este caso, para Google, desde el año 2015 ya llevamos casi 3 años de movimiento alcista, con correcciones normalmente como se ve una tendencia alcista. Entonces estaríamos esperando que el precio se mueva a niveles de máximo anteriores. Si vemos, McDonald's aún no ha querido superar contundentemente esta resistencia a nivel de 163 y tendría la próxima a nivel de 167.48. Estaríamos esperando el precio que nos marca a futuro, y si marcamos una línea de tendencia en el más corto plazo, podemos ver cómo el precio está haciendo en este punto máximos y mínimos crecientes, así haya roto esta primera línea de tendencia que nos muestra el grado de inclinación, la velocidad en la que se ha venido comportando el precio en su tono alcista, y no ha perdido entonces el mínimo anterior a nivel de 154, lo que nos lleva a que todavía sea una tendencia alcista en el más corto plazo, y esperamos a que no pierda estos niveles para que pueda llegar a los $177 por acción que eran máximos anteriores. Si lo vemos también en el más largo plazo, ampliamos un poco el gráfico, vemos cómo se ha venido comportando excelentemente esta acción. Podemos marcarlo desde 2015 también, como ha sido un recorrido claramente alcista. Vemos como la media de 200 periodos en el largo plazo ha sido respetada por el precio, aunque la última vez que la rompió fue en el año 2016. Vemos como rompe la resistencia de la media de 200 y actúa como soporte para que el precio pueda seguir su recorrido alcista. Entonces estamos pendientes con este activo también. Renault se encuentra en un rango de lateralización, lo que contamos en el video pasado. Se está apoyando aparentemente en la línea superior del triángulo de lateralización que el precio venía marcando desde el 2015 también, y estaríamos esperando que el precio va a llegar a niveles altos de 124 más o menos. Si nos vamos con Celnex, vemos como también se encuentra una clara tendencia alcista, un triángulo de lateralización, como vemos ver esta figura en el medio largo plazo, en gráficos de 4 horas. Vemos como el precio ha tenido grandes correcciones, ha estado un poco lateral, y si supera principalmente este nivel de resistencia de 23.6, estaríamos proyectando un incremento para el precio a niveles de 26.3 aproximadamente. Hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Quedamos 3-1.